Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Efrimar Alejandra de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Psicología y en esta oportunidad hablaré acerca de los trastornos mentales, fijándonos especialmente en la clasificación según el DSM-5. En primer lugar, entonces, tendríamos los trastornos del neurodesarrollo, pero antes de hablar de qué trata esto de trastorno, esta clasificación, me gustaría hablar primero acerca del desarrollo del cerebro en sí, puesto que el desarrollo cerebral involucra, por un lado, optimizar el espacio disponible y por el otro, mejorar la calidad de las conexiones entre neuronas, las cuales son células que están encargadas de recibir, procesar y transmitir información a través de las señales eléctricas y químicas. Cuando hablamos de optimizar el espacio disponible, el tejido cerebral tiene que poder aprovechar el espacio limitado que tiene el cráneo, el interior del cráneo. Teniendo en cuenta que en las primeras semanas de embarazo comienza la etapa de proliferación, en la cual se crean rápidamente muchísimas células que tendrán distintos roles en nuestro cuerpo. Y en este caso, una de estas células vendrían siendo nuestras neuronas, las cuales se transportarán a un determinado espacio del cerebro que se encuentra en formación. Además, las experiencias que vivimos tienen un rol fundamental en lo que es la construcción de la arquitectura cerebral, los cuales nutrirán del futuro de cada niño y niña en sus procesos de aprendizaje, desarrollo social, afectivo y conductual, teniendo en cuenta que también el ambiente y aquellos quienes son responsables de los niños serán los encargados de poder estimularlos correctamente para que puedan tener un mejor desarrollo en su cerebro. Y es importante aclarar que no existe una determinada etapa en la que se deje de crear conexiones entre neuronas que son importantes para un buen desarrollo, siendo que estas se irán formando con el paso del tiempo y tener un desarrollo constante, ya que, como dije anteriormente, el tejido cerebral tiene que poder aprovechar eficientemente la capacidad reducida que presenta nuestro cráneo. Por ello, algunas conexiones también se suelen eliminar. Bueno, dicho esto, ya podemos entrar en materia de los que serían los trastornos neurodesarrollo. Y es que este tipo de trastornos se refieren al estudio y evaluación de conductas o habilidades que se observan en un desarrollo atípico. Cuando hablamos de un desarrollo atípico, estaríamos hablando de un determinado fenómeno que se da no muy frecuentemente en una población. Y esta puede afectar a nivel global o dominios específicos en el funcionamiento del niño o de la niña, teniendo en cuenta que puede que todas las habilidades muestren una tardanza o adelanto en su desarrollo, o puede que solo alguna de estas habilidades específicas se alejen de lo típico. Es decir, que por ejemplo en el desarrollo atípico del aprendizaje o habilidades sensoriales, estas podrían afectar también otras áreas. Y bueno, estos trastornos de neurodesarrollo surgen especialmente en las primeras etapas de vida o en la etapa escolar. Y es que dependiendo de el conjunto de características o aquellas habilidades que no son esperadas para el desarrollo de un niño de determinada edad, existe una clasificación en el DSM-5 como lo serían la discapacidad intelectual, el déficit atencional, los trastornos del aprendizaje y el trastorno del espectro autista. En este caso, también hay que tener en cuenta que los niños que presentan estos trastornos tienen una arquitectura cerebral diferente a comparación de sus pares, y es que responden, procesan y sienten de forma diferente, percibiendo también el mundo de manera diferente. En este apartado tendríamos la etiología, que son, bueno, las causas que pueden desencadenar uno de esos trastornos del neurodesarrollo. Y entre estas se encuentran las causas congénitas, prenatales, perinatales y postnatales. Cuando hablamos de las causas congénitas nos referimos a las mutaciones genéticas o a los traumatismos metabólicos,
También las causas prenatales, que vendrían siendo las infecciones maternas o las deficiencias nutricionales. Las causas perinatales, que serían las complicaciones durante el parto y especialmente por la falta de oxígeno, hipoxis. Y las causas postnatales, que ya vendrían siendo traumatismos craneoencefálicos o infecciones como la meningitis. Y bueno, todas estas tienen una característica en común, siendo esta la base orgánica que tienen todas estas causas. Y es que esto puede llegar a afectar al correcto desarrollo de las funciones mentales y de la conducta de cada persona. También referirnos a que existen causas ambientales, que como los trastornos las alteraciones durante la etapa fetal por el consumo materno de alcohol. Esto puede causar graves daños en las estructuras del cerebro y resaltar que existen algunos trastornos como el espectro autista de este conjunto de trastornos de neurodesarrollo que no tienen aún una causa determinada. La epidemiología de estos trastornos del neurodesarrollo hay que tomar en cuenta una investigación que se realizó en una muestra de 1.286 pacientes, los cuales eran niños, cuáles eran los más frecuentes en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, teniendo en cuenta que en primer lugar se encontraba el trastorno de déficit de atención, luego le seguía los trastornos del lenguaje y por último los trastornos de aprendizaje. En cuanto a las edades, se tenía que de 0 a 5 años tenía una prevalencia de 4,5%. De los 6 a 10 años tenían una prevalencia del 18,5% y de los 11 a 14 una prevalencia de 22%. Teniendo la duración máxima, la duración mediana en la que se presentaban los síntomas eran de 25 meses. Con eso se concluye que la prevalencia de patología psiquiátrica en pediatría de atención primaria es frecuente, crónica y compleja, y esto aumenta con la edad, precisando de muchos recursos sanitarios, educativos y sociales, donde la mayor parte de los trastornos son parte de los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, ahora tenemos los criterios diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo. En primer lugar tenemos la deficiencia de capacidad intelectual, la cual consiste en la deficiencia de las funciones intelectuales así como del comportamiento y tienen un inicio durante el periodo de desarrollo, puede ser especialmente en la etapa escolar o al inicio en los primeros años de vida. Y hay que tener en cuenta también que para poder dar este diagnóstico se tienen que hacer una serie de pruebas que puedan medir el coeficiente intelectual y teniendo en cuenta también el promedio de este coeficiente, que es 100. Y en este caso cabría especificar si este trastorno es leve, moderado, grave o profundo. Por otro lado tenemos el trastorno del espectro autista, que son deficiencias persistentes en cuanto a la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. También están los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, es decir, que son muy poco comunes los intereses que suelen tener con respecto a ciertos temas que son más aislados. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo y los síntomas dan un gran deterioro específicamente significativo en lo social, laboral o en otra área importante del funcionamiento habitual. Y estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, un trastorno del desarrollo intelectual o por el retraso global del desarrollo. De hecho, este trastorno se suele también dar en pacientes cuyas otras dificultades pueden llegar a referirse a la discapacidad intelectual. Por otro lado, también tenemos los trastornos motores. Entre estos se encuentran trastornos del desarrollo de la coordinación, los trastornos de movimiento estereotipados y los trastornos de TIC como el de Tourette. Los trastornos de la comunicación, por un lado tenemos los trastornos del lenguaje, que este se refiere especialmente a emitir o expresarse por medio de o poder recibir o captar el mensaje del otro.
Los trastornos fonológicos vendrían siendo la incapacidad del individuo por emitir algún sonido, y la tartamudez sería en parte la dificultad que tiene el individuo por llevar una fluidez y continuidad del lenguaje, es decir, que sabe lo que quiere decir, sin embargo no puede llevarlo a cabo de forma parcial, ya que puede llegar a repetir sílabas, vocales o consonantes o palabras. El trastorno de comunicación social se refiere especialmente a las dificultades del área lingüística de la pragmática, ya que es difícil entender o captar captar el significado de las palabras que se emiten. Por eso el individuo suele ser retraído y con bajo interés en la interacción social. El trastorno por déficit de atención, por un lado, tenemos que puede llegar a ser debido a la inatención o por la hiperactividad o impulsividad. Cuando hablamos de la inatención, tiende a aparecer cuando el niño trata de realizar tareas que requieren de mayor vigilancia, tiempo de reacción rápido, búsqueda visual y perceptiva y escucha sistémica y sostenida. En cuanto a la hiperactividad e impulsividad, estas son acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo, así como la actividad motora excesiva, por eso se suele presentar más que nada en niños, pero también se puede dar en la edad adulta. Trastornos específicos del aprendizaje, tenemos que entre los criterios se encuentra la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. De hecho, las dificultades suelen aparecer en la edad escolar, sin embargo, puede verse más adelante cuando los estudios requeridos o el aprendizaje necesario que tiene que lograr el individuo supera los límites de sus capacidades. Así como también las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado de su edad cronológica. La metodología que suele seguirse para el tratamiento de los trastornos de neurodesarrollo se basa en facilitar la comunicación y estimular el neurodesarrollo del niño. Esto se puede seguir mediante el establecimiento de objetivos en conjunto con los familiares y profesores y otros profesionales que puedan ser de ayuda para el niño. Estos, dependiendo de los síntomas que predominen y el tipo de trastornos que se le haya diagnosticado, se tendrá dos tipos de tratamiento, ya sea el farmacológico y el no farmacológico. Cuando hablamos del farmacológico, vendría siendo aquel que recete el médico, dependiendo de, como dije anteriormente, el tipo de trastorno y los síntomas que predominen. Por otro lado, el no farmacológico vendría siendo el apoyo de algún profesional de la salud que pueda estimular las habilidades del niño. Los trastornos del neurodesarrollo podrían llegar a solucionarse mediante la intervención y tratamiento adecuados. Sin embargo, es cierto que algunos de esos trastornos pueden llegar a afectar de manera crónica al individuo, pero es importante también que estos puedan ser intervenidos de forma correcta y en el momento correcto para que se puedan disminuir o eliminar algunos síntomas que provoca estos trastornos. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos también forman parte de la clasificación del DSM-5, y estos se suelen estar asociados al deterioro emocional, social y cognitivo, que a largo plazo pueden llegar a ser bastante discapacitantes para el paciente, ya que suelen haber altos índices de suicidio y daño a terceras personas. Además, el estigma que se tiene con respecto a esos trastornos en la cultura en general suele afectar bastante a la intervención de los pacientes y integración de a la comunidad. También tener en cuenta que estos trastornos se pueden llegar a caracterizar por dominios psicopatológicos que pueden dar respuestas diferentes al tratamiento y en consecuencia de esto diferentes pronósticos. La gran heterogeneidad clínica, patológica y etiológica que presentan los trastornos de esquizofrenia pueden tener borrosos límites con otros trastornos psicóticos. Todavía reducen también la validez de contenido, la validez discriminante y la validez predictiva con respecto como constructo unitario de enfermedad. Todos los trastornos psicóticos
tienen una vulnerabilidad genética. Sin embargo, no existe un gen único claramente implicado en la causalidad. De hecho, muchas investigaciones se han realizado y se han identificado múltiples genes que tienen que ver con el desarrollo de la esquizofrenia. Sin embargo, tienen un efecto menor o es inespecífico y comparte también algunos de estos con el espectro del autismo y el trastorno de la bipolaridad. Por otra parte, los factores de riesgo que puede llegar a tener una persona al momento de desarrollar esquizofrenia incluye el ser del género masculino o ser inmigrante. También el que los niños y adolescentes que tengan psicosis pueden llegar a tener más factores de riesgo que aquellos que la desarrollan en una edad tardía. También reconocer la importancia que tienen los factores psicosociales en el desarrollo de estos trastornos. Los factores precipitantes de un episodio psicótico pueden llegar a incluir factores orgánicos como lo es el uso ilícito o médico de algunas drogas, enfermedad física grave, un trauma o algún otro tipo de estrés psicológico como el iniciar un periodo de estudios mucho más difícil. En cuanto a la epidemiología, la población general tiene un riesgo de por vida de presentar entre el 3 a 5% un trastorno psicótico primario. Y es que algunas de las investigaciones más confiables han señalado que existen un por ciento de prevalencia de los trastornos psicóticos primarios. Aunque suele ser similar en hombres y mujeres, es cierto que en los primeros se suele desarrollar en un periodo de 18 y 25 años y en las segundas de 36 a 45 años. También se observa un pico en la edad de los 60, pero eso tiene más que nada que ver con algunas causas médicas o procesos neurodegenerativos. En una investigación que se realizó en Venezuela, estado Táchira, se tomó una muestra acerca de la prevalencia de los trastornos psicóticos y no psicóticos como la ansiedad y la depresión. Y cuando se sometían a un proceso de estrés, estos arrojaron resultados en los que reflejaban que las mujeres tendían a presentar un mayor índice de trastornos no psicóticos a comparación de los hombres cuando se encontraban expuestos a mayor estrés. En el DSM-5 se aumenta 2 a los síntomas del criterio A que que son exhibidos por el paciente. Y entre ellos, al menos uno de los 3 listados debe de estar presente, que son las alucinaciones, los delirios y el habla desorganizada. Por otra parte, cabe resaltar que se le quitó un trato especial a los delirios bizarros, así como las alucinaciones del tipo auditivo. Los dominios sintomáticos que se presentan o son más que son señalados en el DSM-5 son la distorsión de la realidad, como las alucinaciones y delirios, la desorganización, los síntomas negativos, el deterioro cognitivo y del comportamiento psicomotor anormal, como por ejemplo lo sería la catatonia, aspecto del humor como la depresión y la manía, la severidad de estos dominios se debe valorar en una escala del 0, que es decir que no está presente, a 4, que se encuentra presente y es severo. Estas puntuaciones pueden explicarse mejor en la sección 3 del manual. Además que pueden estos especificadores dar con la severidad del trastorno, así como venir acompañado de especificadores de curso. El tratamiento depende de la causa y de la psicosis. Puede incluir tanto fármacos para controlar los síntomas, así como la psicoterapia. Y de hecho la hospitalización también es una de las opciones cuando el caso se torna serio y la persona puede llegar a ser peligrosa tanto para sí misma como para los demás. El tratamiento farmacológico consiste en poder controlar o disminuir los síntomas del trastorno y se utilizan los fármacos antipsicóticos típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que tienen mayor efecto en los síntomas positivos, pero no en los negativos, y tienen varios efectos secundarios como lo sería la inquietud, los temblores, entre otros. Y los atípicos, que son los que se utilizan hoy en día en primera línea, son aquellos que tienen tanto efecto en los síntomas positivos y negativos, y los efectos secundarios no son tan relevantes. Sin embargo, se puede llegar a desarrollar el síndrome metabólico, que sería la obesidad, el aumento del colesterol, los triglicéridos, así como la glucosa en la sangre.
La terapia electroconvulsiva se refiere más que nada a personas que puedan llegar a tener un desorden en su actividad motora, como lo sería la catatonia. Y esto, bueno, suele tener cierta controversia en cuanto a su uso, debido a que muchas personas no lo consideran muy humano. La psicoterapia e intervenciones psicosociales son aquellas la que puede llegar a ayudar al paciente a rehabilitarse y poder llevar una mejor vida en cuanto a las actividades del día a día y una mejor adaptación en lo social. Además, una de las mayores terapias que se encuentran con mayor evidencia hoy en día son las terapias cognitivo-conductuales y los hábitos de vida saludables, que pueden llegar a prevenir la obesidad o cualquier otro síntoma que son de hecho bastante frecuentes en estos pacientes debido al tratamiento al que son sometidos. El pronóstico en algunas personas puede llegar a variar, de hecho, bastante. Y es por eso que la mayoría de las personas que pueden llegar a recuperar de un primer episodio psicótico, y en algunos casos, nunca volverán a sufrir otro. Sin embargo, algunas personas pueden llegar a sufrir episodios psicóticos de repetición, y todos ellos caracterizados por las fases anteriormente descritas. Hay gran diversidad de factores que pueden también atentar contra el pronóstico, afectándolo notablemente, y es que cuando no se interviene uno de estos trastornos psicóticos, suelen haber mayor presencia de síntomas negativos, así como una adaptación premórbida y el consumo comórbido de sustancias nocivas. Por otro lado, es también bastante usual que tanto el paciente y la familia, cuando se presenta el primer episodio psicótico, acudan a un profesional para poder de esta forma intervenir precozmente lo que sería el trastorno y de hecho acortar el periodo de duración de los episodios. Los trastornos de la bipolaridad y relacionados. Estos se caracterizan por episodios de manía y depresión que pueden ser alternados, o en un paciente puede verse uno por sobre el otro. Y es que en el manual de DSM-5 se clasifican 5 tipos de este trastorno, los cuales serían el trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, el ciclotímico, trastornos bipolar especificados y relacionados, y los trastornos bipolar no especificados y relacionados. Es importante reconocer también que la duración e intensidad de estos episodios le permite a los médicos poder determinar cuál de estos subtipos del trastorno bipolar tiene una persona, y son las principales causas de discapacidad en los jóvenes, debido a que puede provocar un deterioro cognitivo y funcional, además de que aumenta la mortalidad en ellos, especialmente por el suicidio y las enfermedades cardiovasculares. No existe todavía una causa acertada acerca de los trastornos de la bipolaridad. Sin embargo, la herencia desempeña un papel muy importante, así como la desregulación de la serotonina, noradrenalina y dopamina. También existen factores psicosociales que pueden llegar a desembocar en estos síntomas y exacerbaciones posteriores, como algunos eventos estresantes, particularmente estresantes. Sin embargo, no se ha establecido un límite entre la causa y el efecto. También hay algunos psicofármacos que pueden ser de alto riesgo, como los antidepresivos, o también el consumo del alcohol o los simpaticomiméticos. Como anteriormente se mencionó, existen 2 tipos de trastorno bipolar, y de hecho estos difieren en su prevalencia. Lo podemos consultar en el manual de DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y entre el trastorno bipolar tipo 1 tenemos la prevalencia del 0.6% y el trastorno bipolar tipo 2 del 0.8%. De hecho, otros estudios en cuanto a la prevalencia de los trastornos bipolares, como por ejemplo el de Ferrari, publicado en el 2016, apunta a que en el año 2013 habían incluso 48.8 millones de casos a nivel mundial. Esta cifra, comparada con la del año 1990, se puede observar que hubo un aumento del 49.1%. Es decir, que estos trastornos han ido en aumento con el pasar de los años. El trastorno bipolar suele suele iniciar con los síntomas de forma aguda, y de seguido de ello
empezar cursos de recibidas y remitentes. Las remitentes suelen ser completas, pero los pacientes suelen presentar síntomas residuales, lo que puede llegar a causar incapacidad por laborar. Por otra parte, las recidivas son aquellos episodios marcados de síntomas que suelen ser más extremos, como los maníacos, hipomaníacos y depresivos. Hay que tener en cuenta que estos pueden llegar a durar semanas, incluso 3 a 6 meses, y es que también los síntomas depresivos suelen perdurar o estar por encima de los episodios maníacos. Como podemos ver, aquí se encuentran señalados las características o criterios de los episodios maníacos, y la característica de esto es que suelen durar al menos una semana o más, con un estado de ánimo bastante expansivo, irritable o elevado. Y el episodio maníaco hipomaníaco por otro lado, vendría siendo una variante menos extrema que la del episodio maníaco. Y es que dura menos, al menos 4 días, y sus síntomas son menos graves. El episodio depresivo cuenta con características similares a la depresión mayor, pero tienen que presentarse al menos 5 síntomas de los señalados por un tiempo de 2 semanas aproximadamente, con al menos 2 síntomas como lo son el estado de ánimo depresivo y la pérdida de interés o placer por las cosas. Señalar también que el trastorno bipolar 1 debe presentarse o ser diagnosticado cuando se haya presentado el episodio maníaco, depresivo mayor y hipomaníaco. Y el trastorno bipolar tipo 2 debe presentarse cuando se encuentra el episodio hipomaníaco y depresivo. En el tratamiento se encuentran algunas fases en las que podemos mencionar la aguda para poder estabilizar y controlar las manifestaciones iniciales, ya que suelen ser bastante graves. Además se encuentra la continuada, que es para poder alcanzar una remisión completa, y por último la de mantenimiento, para poder mantener de esta forma a los pacientes en remisión. Es importante aclarar que los síntomas hipomaníacos suelen ser menos graves, por eso su tratamiento puede ser de forma ambulatoria, mientras que los maníacos y depresivos, el tratamiento suele llevarse a cabo en internación. Los psicofármacos pueden variar entre estabilizadores de estado de ánimo y antipsicóticos de segunda generación. Sin embargo, pueden ir ya sea solos o combinados. La selección de estos psicofármacos suele ser bastante difícil debido especialmente a los efectos adversos que pueden llegar a presentar y que son bastante importantes. Es por esto que la selección debe basarse en aquellos psicofármacos que el paciente ya haya podido tolerar anteriormente, y si el paciente no se ha encontrado en un tratamiento constante para poder tratar su trastorno, es necesario que se base la selección del tratamiento en cuanto a los antecedentes clínicos del paciente y la gravedad de sus síntomas. También se pueden recetar algunos antidepresivos para las características depresivas del paciente bipolar. Sin embargo, es cierto que su eficacia es controversial, por lo tanto no se recomienda. Refiere al pronóstico, es cierto que este trastorno puede llegar a afectar especialmente a finales de la adolescencia e inicios de la edad adulta. Y esta enfermedad psíquica generalmente suele durar para toda la vida, sin embargo, cuando es tratada puede llegar a ser menos discapacitante.